Hola queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video. En este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito, Te lo enseño ya. En este video tutorial te ayudaré a reparar un error o dos errores, mejor dicho, cuando nos aparece que falta el archivo msbcp 140.dll y el archivo bc runtime 140.dll cuando queremos iniciar o cuando estamos dentro del juego Pro Evolution Soccer 2018, 2017, 2016. Para todos los Pro Evolution Soccer sirve esta posibles soluciones. Son dos posibles soluciones, así que si quieres saber, te invito a quedarte a ver este video. Primero que nada vamos a ir a la descripción del video. En la parte de abajo hay una opción que dice mostrar más. Vamos a ir allí, yo les voy a dejar tres links. El primer link es del archivo msbcp 140.dll. Entonces, tú lo que vas a hacer es entrar allí y vas a descargar el de 32 bits si tienes computadora de 32 bits. Si tienes 64 bits, pues descargar el de 64 bits. En este caso, la de 32 bits, la primera que está acá. Entonces, lo que vas a hacer es darle acá donde dice descargar. Le vas a descargar dicho archivo. Cuando hayas descargado el archivo, lo mandas al escritorio, ok, y vas a extraerlo allí. Entonces lo que vas a hacer es copiar dicho archivo y vas a ir al icono del juego. Supongamos que este sea el icono del juego. Entonces lo que vas a hacer es darle clic derecho, abrir la ubicación del archivo y vas a pegar dicho archivos que descargaste hace unos momentos, ok. El archivo es como este, ya se los voy a demostrar. Voy a esperar que termine la descarga. No pesa absolutamente casi nada. Lo vamos a dar en mostrar carpeta. Entonces copiamos el archivo, lo enviamos a el escritorio. Vamos a dar acá en pegar, le vamos a dar clic derecho, extraer aquí. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar este archivo, lo copiamos y lo pegamos dentro de la carpeta del juego Pro Evolution Soccer. Así vamos a hacer con el otro archivo que es el bc runtime 140.dll, es el mismo procedimiento. Si en dado caso no te llega a servir de esta manera, pues te recomiendo ir al tercer link, donde vamos a descargar una aplicación que se llama Microsoft Visual C. Pero asegúrense que sea la página oficial de Microsoft. En este caso yo les dejé la página oficial de Microsoft. Entonces le vamos a dar en descargar. Acá está el de 64 bits, 32 bits. Yo en mi caso tengo 32 bits. Lo seleccionamos, le damos en siguiente. Descargamos el archivo, luego lo ejecutamos en la computadora